Bueno, después de esas intervenciones extranjeras viene también consigo otro tipo de acontecimientos importantes dentro de Sinaloa, como viene siendo el movimiento de reforma entre la intervención y la estabilidad política, que realmente, si recuerdas en las políticas de reforma, pues bueno, era proponer que se separara el Estado de la Iglesia, a su vez que en este caso una libre de cultura, que realmente en este caso si realizaran otro tipo de intervenciones fiscales para recaudar cierto tipo, en este caso, de dinero, y bueno, eso traería consigo otro tipo de cuestiones. Y bueno, principalmente en este caso en 1853 y en 1854, el presidente Antonio López de Santana vendió una parte, en este caso, del estado de Sonora. Principalmente en ese sentido, el territorio de Mesillas. Y se dio también a Estados Unidos a cambio de 10 millones de pesos, es decir, lo vendió prácticamente. A su vez, también remató la pérdida de California y Nuevo México, determinados un nuevo trazo de frontera entre el noreste y Estados Unidos. Y prácticamente vendió alguna de las zonas a partir del territorio de la Mesilla y sobre todo formó una nueva, en este caso, línea en la cual se dividían ahora los estados. Y a su vez, esto causó que en 1854 se supone que en Mazatlán algunos funcionarios o algunas facciones comandadas por Juan Álvarez habían proclamado el Plan de Ayutla, en el cual suponían al gobierno de Santa Anna y el cual lo hacían exiliar para que realmente se retractara de todo lo que había hecho. Es por ello, en este sentido, que en agosto de 1855 Santa Anna abandonó la presidencia y salió del país. Y a su vez, en este momento, ya en lo que viene siendo, se tomaron, o más bien para cómo afectó esto de lo que te estoy contando a esa región. Bueno, principalmente el triunfo de la Revolución de Ayutla o el Plan de Ayutla, se vieron que en Sinaloa hay el movimiento, en este caso liberal, encabezado por Placido Vega, y en ese sentido se proclamó en armas apoyando el apoyo por los jóvenes de filiación y para restituir la Constitución de 1857. Es decir, realmente con este plan de ayuda lo que quería hacer era terminar con ese dominio que se estaba haciendo. Y otra vez, en este caso, los liberales se alzaron nuevamente para establecer ese tipo de orden dentro de Sinaloa, lo cual en este caso eran llevados a cabo por Plácido Vega. Y bueno, durante este tiempo se llevaron diferentes tipos de auge durante el comercio, que es una de las principales actividades que siempre ha beneficiado en este caso, a Sinaloa, y se vio reflejado en diferentes tipos de obras públicas en ese sentido, siendo la dotación de servicios municipales de Mazatlán alcanzó la cifra de 12.000 habitantes y llegó a ser la primera ciudad de Sinaloa y el más importante puerto mexicano del Pacífico. Es decir, de a poco se iban acomodando las cosas con este nuevo tipo de orden, pero sin embargo existían diferentes tipos de inconvenientes como fueron el contrabando y también la oposición en este caso, que se extendía a grandes rasgos por los comerciantes, en este caso propiamente extranjeros, y se da principalmente en Sinaloa, Durango, Jalisco y Chihuahua. Y si no fue cuando hasta el 30 de agosto el general Miguel Blanco publicó en ese sentido una serie de políticas en el cual que terminaba con el conflicto y se debatía en el centro del país, solo colocan algunos jóvenes que quisieron proclamar el plan de Utah. Es decir, que realmente lo que se buscaba en ese sentido era terminar con las malas prácticas y los malos acontecimientos dentro de los comerciantes para que no saliera otra disputa, con la cual buscaban que en ese sentido, ahora sí los liberales forman, o en Sinaloa se buscaba principalmente, como te decía, los liberales que tomaran parte fundamental de este nuevo tipo de orden. Lo que querían hacer es que si bien, bueno, hubiera en ese sentido la economía extranjera y no tenía ningún inconveniente ello, pero que realmente no se dejaran llevar por malas prácticas y que realmente esto incitara a que realmente otra vez se llevara esta relación equívoca entre comerciantes y gobiernos para que realmente metieran sus intereses y otra vez causara un conflicto. Y bueno, esto causó que realmente, en este caso, tanto los rebeldes como los comerciantes se unieran el 27 de septiembre de 1857, cuando se formó una revolución triunfante en Sinaloa. Es decir, realmente se mantuvieron las cosas en paz y dijeron, bueno, está bien, vamos a ir por el mismo orden, sin ningún inconveniente entre comerciantes y aquellos rebeldes que estaban ahí. Sin embargo, en ese sentido, otra vez entró en otra disputa entre liberales y conservadores, que fue en este caso donde cuando se postuló en este caso el plan de Utah, y en el 2 de octubre de 1855 y el 5 de febrero de 1857 iniciaron las reformas en ese sentido de la sociedad, pero también la confrontación entre conservadores y liberales, al limitar ciertos derechos que las instituciones eclesiásticas habían ejercido por siglos. ¿Qué quiere decir? Ahora, ya se tiene en este caso un nuevo tipo de orden. Ya no iba a ser centralista, iba a ser federalista, pero también resolvieron por una parte, en este caso en tanto en Sonora como en Sinaloa, este tipo de disputas que había entre comerciantes, ¿no? Había una intervención en este caso estadounidenses que les causó cierto tipo de conflictos, a su vez la terminan, se unen en este caso tanto los grupos rebeldes como los comerciantes para llevar a un nuevo orden, reconocen este nuevo plan de ayuda en el cual quieren reconocer un gobierno en este caso liberal y que fuera hecho por el pueblo, pero ahora tienen una nueva disputa.
Recuerda que también entre liberales y sobre todo conservadores lo que querían hacer a un lado los ingleses, ¿no? Y por una parte realmente no lo querían hacer y por otra sí. Y a su vez eso también causó que ahora Sinaloa, en este caso, estuviera inmiscuido en otro tipo de inconveniente, que eran los liberales y en este caso los conservadores, que cada uno iban a defender su bando y sus ideales. Cuando recién empezaba esta disputa, pues bueno, viene otra intervención, en este caso la intervención francesa, y la cual incursionó primeramente en 1864, en marzo, en donde un navío de los invasores se presenta frente a las costas de Mazatlán con el grueso de las escuadras francesas del Pacífico, es decir, estaban dentro de otra disputa, en este caso de conflicto interno, y otra vez en este caso otra intervención extranjera, lo que desencadenó una serie de movimientos por las cuales luchar en contra de este tipo de movimientos. Primeramente, en 1862, la intervención, en este caso, al iniciar la intervención francesa, Plácido Vega fue en este caso gobernador y se levantó y jefe de armas, por las cuales organizó una brigada en Sinaloa, viajando a la ciudad, en este caso propiamente en México, para desfilar ante el presidente de Benito Juárez y a su vez también en este caso fue llevado y en conjunto con otras personas para asumir el gobierno y muy pronto se marchó a Estados Unidos para conseguir armas y sobre todo en este caso quedó en este sentido, si no estando un presidente o la gobernatura, entró a manos de Jesús García Morales y en septiembre de 1864 se levantó el armas el gobernador Francisco de la Vega, en este caso otra vez queriéndose imponer el imperio, sin embargo esto no pasó y lo fusilaron. Y en octubre del mismo año el insubordinado el coronel Ramón Coronel tras encontrar a Montaño, obligó en este caso a García, que es el que se quedó como presidente, por volver a Sonora, ascendiendo como gobernador al coronel Antonio Rosales. ¿Qué demonios quiere decir toda esta información que te acabo de decir? Bueno, primeramente, ahí hubo una intervención francesa, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo también en este momento en Sinaloa se estaba causando diferentes tipos de conflictos. En este caso, un gobierno liberal o conservador, ¿no? Que en este caso esta disputa si realmente la iglesia tenía que seguir perteneciendo al, al carácter, en este caso gubernamental, o hacerlo a un lado. Más allá de esta disputa también es cuando entran las francesas, las intervenciones francesas que ya habían llegado principalmente por un puerto de aquí. Ahora bien, en ese sentido, uno de los presidentes que era Plácido de la Vega, pues bueno, fue en este caso pedir desfiló con Benito Juárez en ese sentido y sobre todo también lo que fue es por armas para realmente armarse, como vale la redundancia, en contra de estas intervenciones francesas. Sin embargo, queda a su cargo García Morales porque él sí iba a su interno, y esto causó que realmente dijeron, bueno, creo que esa es la oportunidad otra vez para establecer otro tipo de forma de gobierno y sobre todo para derrocar aquel orden que ya se estaba dando, ¿no? Y es esta disputa entre liberales y sobre todo en este caso conservadores, ¿no? Y es otra vez cuando vuelven a la inestabilidad en este punto, tanto Sonora como Sinaloa, por estas disputas de que, bueno, se fue a luchar y esto se lo aprovecharon otro tipo de grupos para establecer ahora su gobierno. Bueno, mientras esto sucedía, pues los franceses seguían ocupando Mazatlán, que fue el 13 de noviembre de 1846, considerada la primera ocupación. Ante la expresión de la República y la retirada de Rosales hacia el norte, que realmente no tenían un orden, bueno, una semana después el contingente franco-mexicano desembarcó en Altata el 21 de diciembre y avanzó hacia Culiacán. Pero Rosales los detuvo y los derrotó en San Pedro el 22 de diciembre. Bueno, mientras estos vatos se seguían peleando y en ese sentido disputando lo que iba a ser hoy en día su gobierno, pues bueno, empezaron a avanzar, ¿no? Sin embargo, en este caso también ponían, como bien dicen, un ojo al gato y otro al garabato, donde ellos también hacían mención de que estaban siendo invadidos por los extranjeros y bueno, hay que combatirlos. Sin embargo, en este caso también otra fuerza francesa entra y que avanza durante Durango hacia la entidad, donde también Rosales en este caso renunció a la gubernatura porque dijo, no, otra vez es otro conflicto y mejor me voy a asesinar, mejor me hago a un lado y en este caso dio el gobierno a Domingo Ruiz. Estos sucesos también estuvieron marcados al encender la guerra, al encender la guerra civil, pero Rosales en este caso decidió combatir a los extranjeros donde falleció, ¿no? Es decir, bueno, si realmente otra vez me entregaron el gobierno, me entregaron estos gobiernos, pues bueno, hay que luchar en contra de él, ¿no? Para acabar con este tipo de régimen. Pero sin embargo, en este caso, pues eh, lo que viene siendo en este caso Domingo Rubí decide ser el buen hombre y en este caso en vez de combatir estallar otra guerra aparte de la invasión francesa, pues decide en este caso pelear y sobre todo pues morir, ¿no? Ahora bien, en este caso los franceses también nombraron las autoridades de Mazatlán y se establecieron una corte marcial, la cual reconocía en este caso a los patriotas, es decir, les declaraban la guerra. Sin embargo, a principios de 1866 los mandos franceses ordenaron la ocupación de Sinaloa y sobre todo en este caso de los invasores, para derrogar sus esfuerzos y romper con la resistencia de republicanos, es decir, que realmente no los atacaran y sobre todo en este caso establecerse ahora
aquí en esas ciudades. Sin embargo, en este sentido, pues hubo algo muy interesante. Tanto las familias, en este caso, lucharon para salvar sus propiedades, tanto sus familias, lo que tenían en este mando, donde en este caso llegaron los franceses y destruyendo y la muerte de los invasores derrotaron sus esfuerzos para romper la existencia de los republicanos, pues sin embargo, eso no sucedió. Y sobre todo en este caso, la decisión de los franceses fue abandonar sus tropas en México, por lo cual la última batalla en este caso que se liberó en la Villa de Unión, en Villa Unión, del 9 al 21 de marzo de 1866, cuando los soldados republicanos en ese sentido retuvieron el ejército invasor y lo obligaron a replegarse a Mazatlán. Es decir, que realmente durante este tipo de disputas hubo poder, o más bien se hubiese poder dado diferentes tipos de conflictos, ¿no? Otra vez en este caso esta guerra civil entre los mismos sonoroenses o sinaloenses. Sin embargo, en este caso se deciden atacar las intervenciones extranjeras. Una vez que las empiezan a atacar, bueno, se dan cuenta que que los republicanos los pueden en este caso mm, más bien que no se les otorgue el poder a los franceses y sobre todo en este caso exiliarlos de su país, lo cual consiguen y que realmente no son ocupados. Y por lo tanto, bueno, por una parte, más allá de que el gobierno tuviera una rienda, hacen bien lo que primero tenían que hacer, ¿no? Que era evitar, en este caso, que los extranjeros se tomaran eh, oportunidad de conquistarlos y los exilian en este caso, generando última guerra y a su vez en este caso defendiendo su familia y territorio. Pero aquí también queda de presupuesto como dentro de estos mismos de las mismas conflictos que ellos tenían, no se ponían de acuerdo y eso hacía que, en este caso, mantuvieran otra vez la disputa sobre quién mantener el poder. Y todo lo que acabamos de ver es en cuestión, en este caso, del orden social. Ahora vamos a ver en ese sentido la economía que alcanzó durante, en este caso, Sinaloa. Y bueno, principalmente el inicio del siglo, en este caso 19, en la provincia de Sinaloa, la población era escasa y bastante integrada por principalmente grupos indígenas, mestizos criollos y familiares nacidas, y por familias nacidas en España, es decir, con muy poca en este caso riqueza, y eran algunos en este caso los que sí realmente tenían el poder o cuantas familias poderosas, principalmente la gente trataba en la agricultura, que eran el maíz, frijol, y la base alimentaria, que era la base alimentaria de la población. A su vez, también una de las carencias que tenían, pues bueno, era que no existían las carreteras ferrocarriles y que realmente la gente se transportaba principalmente por las carreteras y que la única vía en este caso de transporte más rápida era la marítima. A su vez que también era una de las actividades fundamentales que era la agricultura y sobre todo en este caso por la cual medio se exportaban diferentes tipos de productos. A su vez también en el siglo XIX el volumen de la producción y agropecuaria aumentó considerablemente para cubrir una cierta demanda interna y el excedente generado, pues bueno, se empezaba a exportar a otro tipo de regiones, que quiere decir que la agricultura seguía formando una parte fundamental desde los inicios, en este caso que vimos de las misiones y de las provincias, de las cuales en este caso Sinaloa seguía funcionando de esa manera, ¿no? Además, también nos dice que también aumentaron la extensión de las tierras trabajadas y organización de la producción, en este caso se modificó. Y los terratenientes también impulsaban, como bien dice, la agricultura y la ganadería, y empleaban a indígenas y mestizos, quienes ya no eran dueños de las tierras, sino en este caso simples los que se les daba un cierto tipo de pago. Es decir, este tipo de nueva economía se decía, bueno, la agricultura seguía formando una parte considerable en este tipo de obtener ingresos, a su vez que tampoco no muchas familias tienen el caudal o más bien el dinero para sustentarse, sin embargo, pues eran contratados de una mala manera, en este caso por los terratenientes. Pero esta era una de las agriculturas que, o más bien, que era una de las actividades que se hacían, o la agricultura que también formaría parte importante y que no solo se veía para su autoconsumo, sino que también el excedente se hacía para otro tipo de regiones y las podían exportar. Y durante, en este caso, esos territorios, bueno, también se elaboraban con diferentes tipos de objetos derivados, como puede ser la uva, el agave, la caña, entre otros, y también se creaban diferentes tipos de grano, como puede ser el trigo, el maíz y el frijol. A su vez, también se creaban diferentes tipos de ganado, en este caso la provincia. Pero aquí también algo muy importante es que en ese sentido, bueno, las personas que se encargaban de esa tierra ya no eran propiamente de los indios, es decir, a los indios ya no se les daba trabajo, sino contrataban a peones, en este caso contratados, a los cuales se les iba a dar propiamente una cama un pago en ese sentido. Y a su vez también nos dice que en este caso Sinaloa siendo fue uno de los principales cultivadores, en este caso de maíz, trigo, frijol, garbanzo, caña dulce, algodón, tabaco, hortalizas y frutas. Y bueno, se nos dice que también se crearon diferentes tipos, en este caso de animales, como fue el ganado bovino y el equino, y en menor proporción también fue el ovino, la caprina y porcina para el consumo de mercados locales principalmente. Y a su vez también sobre el algodón, la caña dulce y el tabaco se utilizaban como materias primas para procesar en las manufacturas del Estado. Y a su vez también este caso de privatización de los antiguos pueblos de la misión fueron localizados entonces partidos de Sinaloa, ¿qué quiere decir? Bueno,
Entonces la economía principalmente se hacía como tal de la agricultura, como bien decían aquí, se utilizaban diferentes, en este caso, se cosechaban diferentes tipos, en este caso, de productos, como fue el maíz, el trigo, el frijol, el garbanzo, la caña y el dulce. A su vez, también diferentes tipos de animales, los cuales se hacían que realmente se pudieran exportar y sobre todo en este caso, eh, mm, se comercializaran. Pero aquí también algo muy importante es como dice, el fuerte y con ello la agricultura dejó de ser una actividad de poder antiindígena, debido a la multiplicación de propietarios de ranchos y haciendas trabajadas con peones indios. Es decir, que realmente en este caso a los indígenas ya no se les iba a dar como tal una encomienda o ya realmente se les iban a dar actividades, sino que en este caso los terratenientes escogían a quién contratar y sobre todo en este caso darles un pago, haciendo en este caso la separación entre aquellas personas que sí tienen trabajo y aquellas que no, y dejando a un lado en aquellas personas que no tenían en este caso un reconocimiento por parte de estos hacendados. A su vez, también hubo diferentes tipos de mercancías importadas, tanto por Mazatlán, en este caso principalmente telas y ropa hecha, abarrotes, herramientas, artículos domésticos de uso común y también suntuarios. Y también en ese caso también fue la plata acuñada en pasta y también hubo relaciones en este caso con Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, que también, y también con países sudamericanos, asiáticos, por intermediación de comerciales ingleses y estadounidenses. Es decir, que también empezaron a comercializar de manera extranjera con diferentes tipos de países este tipo de telas y sobre todo este diferentes tipos de metales. A su vez que en este caso nos dice que se podría decir que la economía y propiamente la comercialización y la exportación de este tipo de productos fuera como si fuera esta riqueza colonial. Si te acuerdas en México antiguo, pues realmente sacaban mucho tipo de metales desde el centro de México, principalmente en este caso de Guanajuato y principalmente de Zacatecas. Y también Sinaloa en este caso en conjunto se vio como un fuerte bastante interesante en la exportación de este tipo de productos que se vio como algunas de las más desarrolladas. Sin embargo, lo que no fue tan desarrollado en ese sentido fue las secretarías manufactureras, que en este caso existían algunos talleres artesanales donde se elaboraban productos de consumo popular como calzados, sombreros, ropas, muebles, cigarros y mezcal. Y también existían diferentes tipos de talleres donde había diferentes tipos de productores de azúcar sin refinar y aguardiente. Y para mediados del siglo, en este caso XIX, se instaló una casa de moneda y una fábrica de Hidalgo de hilados Vega Hermanos. Es decir, que realmente se le daba principalmente al comercio y sobre todo este tipo de piedras preciosas o en este caso de sedas que también eran interesantes para vestir a la élite. Y bueno, esto no fue la excepción para que realmente diferentes tipos de guerrillas, principalmente comandados por diferentes grupos indígenas que otra vez se les venía exiliando, se levantaran en armas, hicieran diferentes tipos de conflictos, en este caso, para disputar y en este caso les entregaron otra vez las tierras, porque recuerdo durante eso durante los acontecimientos del Porfiriato, donde se les quitaba en este caso las tierras a los indígenas, se les daban a los extranjeros, se les vendían y que realmente ningún territorio en este caso se quedara sin ser algo. Y bueno, esto causó diferentes tipos de revueltas, que lo que hizo también era luchar y constantemente en ese sentido se les devolviera en ese sentido, o más bien luchar por aquellos derechos que en este caso eran de los indígenas. Y ahora bien, surge esta pregunta. ¿Cómo crees que otros estados vivió o padeció los estragos de la independencia o de las invasiones extranjeras? ¿Crees que vendría siendo lo mismo? ¿Es que realmente cambian mucho las cosas? ¿O que realmente es lo mismo pero con diferentes circunstancias, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que, si bien dentro de esta parte que hoy es Sinaloa, al parecer se vivieron los mismos estragos, pobreza, en este caso disputas constantemente y sobre todo estos ideales de emancipación y liberación en torno a los extranjeros, pero también a un gobierno que en este caso que fuera elegido por el pueblo y que fuera llevado por él mismo, ¿no? Y que realmente esta misma situación que se está viviendo en el México central realmente se repartía en las diferentes, en este caso, estados que lo conformaban y que vienen siendo las mismas situaciones, pero conforme a lo que ellos podían padecer. A eso me refiero. O a lo que me refiero es que, bueno, se veían las mismas situaciones, pero que constantemente cada territorio tenía diferentes tipos de generar economía. Por una parte, en algunas zonas se priorizaban más los metales y la agricultura, en otras zonas realmente están muy carentes de progreso, y eso hacía que les afectara aún más este tipo de estragos, tanto la independencia, el porfirismo, las reformas, en este caso liberales, tanto las intervenciones extranjeras y las intervenciones, en este caso por parte del extranjero y el inyectar nuevo capital, ¿no? Y que cada uno en este caso, podemos decir que cada uno tiene su historia que contar y cada uno en ese sentido tiene su forma de andar dentro de estas nuevas disputas, o más bien de las antiguas disputas, en este caso bélicas, que se vivieron durante eh, lo que es el antiguo México. Y bueno, eso sí, de toda mi parte. Espero que realmente este tema te haya gustado y sobre todo haya quedado comprendido
situaciones del presente que se pueden explicar a través del pasado, en este caso con lo que estuvimos viendo tanto de Sinaloa como los diferentes conflictos que hubo en México, ¿no? Que seguimos pensando, se sigue haciendo notar que sigue siendo lo mismo, ¿no? Y que realmente es algo que nosotros arrastramos desde atrás y que realmente se tiene que cambiar y se tiene que reconsiderar para realmente a lo mejor no generar una disputa, porque ya viste que realmente tiene muchas consecuencias negativas y sobre todo muerte, sino que realmente se llega a pensar que si realmente no se repite la historia y que realmente mejor pensemos la historia como un movimiento de cambio en el cual podamos intervenir de una manera en la cual se hagan cosas distintas. Y bueno, eso sí todo de mi parte. Espero que realmente te haya gustado el tema. Recuerda que en ese sentido, si tienes alguna duda, lo puedes dejar en los comentarios y yo rápido la contesto. Y bueno, yo sin más, me despido. Hasta luego.